como Cristo, siempre anhelo ser, más manso, humilde y fiel a mi deber, más celo en su obra y amor a su verdad, más consagrado a su santa voluntad. Hermanos, Dios les bendiga. Les invito a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, los versículos 30 al 34 y del 53 al 56. La palabra de Dios dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Vamos a meditar, hermanos, en este domingo con el tema compasión y sanidad. Y fíjense que leímos dos pasajes cortos, separados, siempre en el mismo capítulo 6 de San Marcos, pero unidos en contenido. Pero entre ambos también se omiten dos historias, dos relatos que son importantes, como lo es la alimentación de los 5,000 y Jesús anda sobre el mar. Estos dos pasajes que el calendario litúrgico ha querido relacionar son pasajes que impactan a la lectura. Cuando reflexionamos y los leemos detenidamente, impactan nuestro corazón, porque nos muestran a un Jesús perseguido o seguido por la multitud con sus discípulos. Pero no es un Jesús agobiado ni desesperado. La palabra de Dios dice que no tenían tiempo ni para comer. La situación de la gente que busca a Jesús es apremiante. Enfermos físicamente y espiritualmente, necesitados de Jesús. En este pasaje, en el versículo 1, se anota que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Recordémonos que ellos habían sido enviados por Jesús a una misión. Habían sido enviados de 2 en 2. Habían sido enviados con autoridad para predicar el arrepentimiento de pecados, para expulsar demonios, para sanar enfermos. Y ahora la palabra nos está diciendo que se juntaron con Jesús, quiere decir que regresan y le quieren contar y compartir con él lo que hicieron, sus obras, todo lo que ellos habían hecho, y la palabra de Dios dice también, y lo que habían enseñado. Y en este momento, cuando tienen a la multitud sobre ellos, es cuando Jesús decide o intenta llevarlos a un lugar desierto para que descansen y escucharlos más despacio. Hay una cosa importante, mis hermanos. Los apóstoles, dice.
aquí en el versículo 30, los apóstoles. Y fíjense que hay ese detalle que no se puede pasar desapercibido. Cuando ellos se fueron y fueron enviados, el texto dice discípulos. Ahora dice los apóstoles. Y esta es una palabra que en griego significa enviados. Y entonces aquí lo que también estamos observando, mis hermanos, es que hay un grupo haciendo la tarea, Jesús y los 12. Pero son unos líderes sobrecargados, no han comido, están cansados. No hay un equilibrio entre servicio y renovación física y espiritual. Esta es la parte que nosotros tenemos que aplicar. De verdad, en nuestro presbiterio, en nuestras iglesias, observamos nosotros que hay unos líderes llenos, sobrecargados de trabajo y no se toman el tiempo, mis hermanos, para recuperar energía. Y eso no es correcto. Siempre tiene que haber ese equilibrio. Sin embargo, ahí está Jesús con ellos y nosotros sabemos, hermanos, que con Jesús esa tarea fue de día a día. Los discípulos y él no descansaron, no tomaron vacaciones, no hubo tiempo para esa recuperación o renovación física y espiritual. La tarea era apremiante y aquí en estos dos textos nosotros lo podemos observar. Ambas porciones hablan de una multitud siguiendo a Jesús, pero los dos textos tienen un mensaje que yo quiero enfatizar, diferente. Marcos no dice en este pasaje cómo se sentían los discípulos, pero sí enfatiza cómo responde Jesús a esa multitud. En los versículos 30 al 34, el modelo que nosotros podemos tomar es, o del cual la enseñanza que podemos observar aquí y que resalta en la porción, es la compasión. Cuando Jesús ve a esa multitud, los ve como ovejas sin pastor y responde con un corazón compasivo. La palabra griega que se usa para compasión, mis hermanos, se refiere a las entrañas. Quiere decir que se está hablando de un sentimiento por ellos, pero que sale de lo más profundo del ser humano. Muchas veces nosotros sentimos lástima por alguien, pero no compasión. La lástima es un momentito, el sentimiento, y seguimos nuestro camino y se olvida. Pero la compasión es profunda, sale de dentro de nosotros y nos tiene que mover a algo. Ahora fijémonos que dice como ovejas que no tienen pastor. Y esto nos obliga también a releer en cierta forma los pasajes que vienen o los textos que vienen acompañando el Evangelio en este domingo. Tanto Jeremías como el salmista y aún Pablo coinciden o contraponen el mal pastor y el buen pastor. Y otros profetas en el Antiguo Testamento también hicieron énfasis. Ezequiel, por ejemplo, y hablan de que las ovejas necesitan un pastor que las guíe, que las alimenta, que las defiende, que las encuentra si se pierden, si se desvían del camino y que las traiga de vuelta al redil. Entonces, pastor en la Biblia es una palabra que implica entrega al cuidado de las ovejas. En la Biblia se usa esta palabra para referirse a reyes, sacerdotes y profetas. También se usa para referirse a Dios y a Jesús. Y nosotros también usamos esa palabra para referirnos a los guías de la iglesia de hoy, los pastores y pastoras a cargo de la iglesia. Y entonces esto nos está haciendo un llamado para que nosotros entendamos cómo es un buen pastor. El Salmo 23, el modelo, el llamado del profeta Jeremías a cuidar, alimentar a las ovejas. Y la sentencia cuando ese trabajo no se hace, cuando fallamos en el papel de pastores. Por eso después dice que Jesús comenzó a enseñarles. Tuvo compasión de todos ellos, los vio como ovejas que no tenían pastor
y comenzó a enseñarles muchas cosas. El modelo de ministerio ideal, mis hermanos, es ese precisamente, en donde nosotros podamos tener oportunidad de ver a las ovejas, si están bien atendidas, si están bien cuidadas, si están desorientadas, dispersas, porque el pastor no ha hecho su tarea. Y entonces enderezar el camino. Si vamos a los versículos 53 al 56, después de alimentar a los 5,000 y caminar sobre el agua, Jesús dice que navega hasta la otra orilla. La gente trae a los enfermos, la gente lo busca. Mientras él se atraviesa el lago en una barca, la gente rodea el mar. Y de todas, dice ahí que de todas las tierras de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos. Donde oían que Jesús estaba, ahí llegaba. El esfuerzo, mis hermanos, miremos ese esfuerzo, esa imagen de la devoción y esfuerzo de la gente por ayudar a sus enfermos, pero también la fe de esa gente que trae a los enfermos, porque dice que le pedían que siquiera, le rogaban, dice la Biblia en la versión Reina Valera 60, que siquiera los dejara tocar el borde de su manto. Y este borde del manto hay un detalle ahí, mis hermanos, en que los judíos usaban en sus túnicas unas borlas que en Números 15, 38 al 39 se dice que usaran esas borlas y que las borlas les servirían para recordar los mandamientos. Es decir, a donde quiera que ellos fueran, se recordaban de los mandamientos. Y no estamos hablando solamente de los 10 mandamientos, sino de todos aquellos mandamientos que la ley de Moisés tenía y que les hacía ser gente que pudiera ver la necesidad en los otros. Jesús tenía esas borlas en su manto, por lo que se dice, porque le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, es decir, tenía ese borde. Y eso nos hace pensar también, mis hermanos, que Jesús fue un judío practicante de su fe y obediente a la ley. Aunque fue acusado por los escribas y fariseos de no respetar la tradición de los ancianos, o sea, el rito aquel de lavarse las manos. Ellos dicen que quedaban sanos. Cuando Jesús hacía su tarea, ellos quedaban sanos. Y en griego la palabra que se usa aquí es que quedaban salvados o salvos. Es decir, sobrevivían a las enfermedades graves que tenían, pero también hace alusión a que la mano del Señor salva de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento y de la incapacidad. Tomemos, mis hermanos, en conclusión de este pasaje, a Jesús incansable haciendo la tarea con sus discípulos. Tomemos de este texto también esa compasión, que verdaderamente seamos compasivos ante la necesidad de otros. Y, hermanos, entendamos y tomemos para nosotros esa devoción y fe de aquella gente que buscaba al Señor. Y en este tiempo de tanta enfermedad, de tanto temor, donde nos agobian la situación, tengamos esa fe y esa devoción por el Señor. Que Dios les bendiga.